A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, una entrega semanal dentro del sector automotor y del ámbito de la movilidad. Esta es una coproducción con AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, y Canal 29 UHF. En esta ocasión nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre. Vamos a hablar con él sobre análisis del Plan Económico 2018. Él es actualmente presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción desde septiembre de 2017 a la presente fecha, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona desde mayo de 2015 hasta la actualidad. Es analista agropecuario, ganadero, habla mucho sobre el tema alimentario y el problema alimentario en el país y en la región, y se graduó de licenciado en Ciencias Aplicadas en la Universidad San Francisco en 1993. Bienvenido, Rodrigo, a nuestro programa. El tema de actualidad, las medidas que se dieron el 2 de abril. ¿Cómo ves esas medidas? ¿Crees que atacan el problema de fondo? ¿Crees que va a traer una solución respecto del déficit fiscal para el país? Bueno, primeramente, muy grato estar aquí. Un gusto con todos los televidentes. El anuncio del presidente del 2 de abril es algo que lo hemos venido analizando, y este paso de los días nos ha permitido ir aterrizando en términos prácticos qué es lo que plantea el presidente y hacia dónde podríamos estar yendo. Le hemos escuchado en estos días pasados a la ministra de Finanzas tratar de aclarar algunos temas del plan económico. Sin embargo, todavía vemos que es una declaración de muy buenas intenciones, donde principalmente el presidente lo que hace es evidenciar casos como anticipo de impuesto a la renta, que se están buscando formas de ayudar temporalmente. Es absolutamente inconveniente para la economía, hay que eliminarlo. Impuesto a la salida de divisas, tema absolutamente inconveniente, hay que eliminarlo. Y yo creo que la ministra María Elsa Viteri, que en su momento fue quien lo subió del 0,5 al 2, y luego el presidente Correa lo siguió subiendo, puede darnos las pautas de que viendo los efectos nefastos pueda retirarlo. Y creo que todavía estamos en un proceso, porque se habla de un proyecto de ley para poder implementar este programa económico, porque todavía el plan como tal falta que se vaya aterrizando en los diferentes aristas. Y más bien dejo abierto el hecho de todo lo que no se dijo del plan económico, que sí tiene que ver con temas fiscales. Entonces, la primera reacción es, esperemos a ver cuál es el resultado final, porque cuando se presentó el presidente de la República el 2 de abril, la sensación que uno tenía era de una pastilla de tranquilidad. Sin embargo, luego se va profundizando en cuáles son esas medidas, y esas medidas todavía no existen. Claro, bueno, el presidente nos plantea un sinnúmero de alternativas, una serie de declaraciones, pero también el mismo presidente dice, y los ministros tendrán que irlas implementando. Por ejemplo, cuando hablamos de reducción del Estado, uno entiende reducción del costo del aparato del Estado, pero cuando vemos que los ministerios y secretarías y subsecretarías lo que van a hacer es fusionarse, lo que vemos es un nuevo cambio de nombres. En la década pasada vimos muchos cambios de nombres, y ahora seguimos cambios de nombres, pero los cambios de nombres implican mucho más allá de eso, porque hay propaganda, papelería, publicidad, letreros,
Y esos son costos adicionales. Entonces un cambio de nombre es un costo adicional. Y cuando hablamos de cerrar entidades públicas, obviamente hay que precautelar el empleo, pero también hay que precautelar el país. Y a veces lo políticamente correcto no necesariamente es lo adecuado para un verdadero desarrollo político de un país. Y hablando de lo políticamente correcto, se conversaba previo al anuncio del presidente respecto de los subsidios. Hubieron algunas recomendaciones de las cámaras respecto de la eliminación de los subsidios. ¿Vale la pena seguir insistiendo sobre esta recomendación, pese a que ya en el anuncio del presidente el 2 de abril esa posibilidad no existió, ni la subida del IVA, ni tampoco la eliminación de los subsidios, en cualquiera de las formas, sea subsidio focalizado o no focalizado, esa posibilidad se la descartó el 2 de abril? ¿Insistimos en el tema o no? El presidente no lo mencionó. Sin embargo, hacen referencia de unos montos de subsidios de 4.000 millones para los próximos 4 años. Pero realmente lo que estamos hablando es de alrededor de 2.000 millones por año, y eso a los precios actuales del petróleo. Los combustibles, de acuerdo a lo que fluctúa el precio del petróleo, para arriba o para abajo, van a subir o bajar. Sí creo que es importante coger ciertos conceptos que se plantearon la década pasada. La década pasada se habló mucho de que el Ecuador ama la vida, de que vamos a hacer el cambio de matriz energética, de que para el cambio de matriz energética vamos a tener hidroeléctricas. Pues ya están las hidroeléctricas. Tenemos un 53% de capacidad instalada ociosa, de acuerdo a noticias de esta semana. Y con un 53% de capacidad instalada ociosa, pues lo que debemos hacer es no tener ociosa la capacidad instalada. Si tenemos un sistema ejemplificador en Quito, puntualmente, del trolebús, el trole es un sistema eléctrico. ¿Por qué no ir pensando en un programa? No es que se hace de un día para otro, pero sí ir pensando en una migración en el transporte público de las principales ciudades, salir del diésel y pasar a electricidad. ¿Y por qué comienzo con diésel y no topo gasolina y gas? Porque el mayor subsidio que tiene el Ecuador, casi el 50% de subsidios, están en diésel. Están en diésel por volumen y por precio. Luego tenemos que topar el tema de la gasolina súper, a diferencia de lo que mucha gente cree, tiene precio liberado. Entonces depende mucho de Petroecuador, quien marca el precio, cómo se la comercialice. La gasolina extra es un subsidio menor. Y tenemos un subsidio que es el más polémico, pero es el más pequeño de todos, lo irónico de la vida, que es el subsidio del gas, que habría que pensar seriamente en refocalizar el gas, y de hecho se dijo que un ministro de energía, de electricidad, salió por plantear que las cocinas a inducción iban a ser el nuevo puntal, pero seguimos en anuncios. Y ya creo que es hora, si estamos hablando de que el Estado va a reducir algunas cosas y vamos a plantear IVA a los seguros médicos y vamos a retirar beneficios tributarios a ciertas personas, porque así es lo que anuncia el presidente y así es lo que van aterrizando el programa económico, pues sí creo que es interesante pensar en qué hacer con el tema subsidios. Entonces la propuesta sería seguir insistiendo en aquellos temas que impactan, y además en el tema del diésel, el diésel es el mayor contaminante, es decir, también hay un aspecto no solo de subsidios, sino de contaminación. Pero en el ámbito ganadero y agrícola, ¿no son ustedes grandes consumidores de diésel por efectos de transporte y también? En el ámbito primero, en el sector camaronero, hay un gran consumo de combustibles fósiles y se ha planteado ya un programa de reconversión a uso de energía eléctrica. Se revisaron tarifas eléctricas y plantearon una revisión de tarifas eléctricas hacia abajo con horarios diferenciados. Hay todavía una aplicabilidad del tema. Los sistemas de riego, cada vez más necesarios por efectos de cambio climático, van a requerir un adecuado uso de energía eléctrica, pero para eso también tenemos que aterrizar en costos reales, porque resulta que a Colombia le vendemos mucho más barato la energía eléctrica de lo que le vendemos a los ciudadanos ecuatorianos de uso doméstico, porque a los industriales le siguen subiendo la energía. Entonces, ese tipo de contrasentidos
son los que más bien el Ecuador debería ir enfocándose en refortalecer su aparato productivo para que éste pueda producir más y al producir más ser más competitivo, tener una mayor generación de mano de obra y poder así hasta pagar más impuestos sobre producción y no sobre especulación, que es lo que da el tipo de impuesto a la renta. Por supuesto, y volviendo al tema de combustibles fósiles, entonces, ¿estarías tú de acuerdo y las cámaras a las que representas el que haya una propuesta de focalización de los subsidios? Yo creo que debemos ir un poco más allá de una propuesta solo de focalización, y en algún momento conversábamos con AED, que es socio de la Cámara del Consejo de Cámaras, y era justamente ver, ok, planteémonos ya no solamente una propuesta, focalicemos subsidios, no, así un quiteño castizo, demos diciendo lo que hay que hacer. Vamos a plantear una focalización de subsidios porque en el primer año vamos a hacer esto, en el segundo año viene esto, vamos a un poco del programa de chatarrización que tiene el Estado, pero con migración, no de cambio de unidad diésel por unidad diésel nueva, unidad diésel por unidad eléctrica nueva. Veamos cómo están paralelamente, hay que ir construyendo los sistemas de distribución eléctrica para que haya puntos de carga y recarga de estos nuevos vehículos. Veamos cómo potenciamos un sistema como el del trolebús en Quito, qué pasa en otras franjas, y de pronto pensar en que sí se puede. O sea, ¿se requiere decisión política? Creo que decisión empresarial existe. Y esto creo que hay que decirlo en un momento. Los subsidios, si bien suenan bien y suenan a un beneficio que el Estado nos da, cuando analizamos en términos reales, los estados no producen, los estados recaudan. Entonces, para que el Estado nos dé un beneficio en un subsidio de diésel, gasolina, bono de desarrollo humano, o como fuere, para que eso exista, alguien de la misma ciudadanía, alguien de los mismos sector productivo está pagando más impuestos para sostener esos subsidios. Y eso es lo que no se quiere decir muchas veces. Y entonces, bueno, la pregunta del ciudadano sería, ¿qué prefieren? ¿El subsidio a los combustibles fósiles o, al revés, no el subsidio, pero sí los impuestos? Porque finalmente llegamos a eso. Al final del día los subsidios los pagamos todos. O sea, por el bolsillo derecho o por el bolsillo izquierdo, igual nos sacan. Y por eso es que para sostener el aparato burocrático, para sostener los subsidios y para sostener este tipo de cosas, el programa económico plantea alrededor de un ingreso adicional al Estado desde los ciudadanos de más o menos 3,000 y pico de millones de dólares, cuando la reducción del Estado en ese mismo periodo bordea los 1,000 y pico de millones de dólares. Esto es un plan económico de que el ciudadano paga más o menos 2/3 de lo que el Estado debería estar reduciendo y no lo está haciendo. Las importaciones ha sido un tema central de gobierno y de las cámaras, en el sentido de que importar hoy en día desafortunadamente se lo vende como una mala palabra. La importación se la ve como consumidora de dólares que salen fuera del Estado o fuera del país, y por lo tanto se produce, según el gobierno, un desbalance de la balanza comercial, y por lo tanto estoy sacando más dólares de los que están ingresando. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a las importaciones? ¿Es mala palabra para ustedes la importación de bienes? A ver, primeramente reconozcamos que la balanza comercial se corrige de dos formas. Uno, reduciendo importaciones, que es la tesis del Estado, y no de ahora, sino de los últimos 11 años. Y la otra, fomentando exportaciones, que creo que es la tesis nuestra. Tú mencionabas el tema agroalimentario. El sector agroalimentario exporta un 56% aproximadamente de las exportaciones totales del Ecuador. Banano, café, camarón, conservas, atunes, etc. Y cuando vemos lo que el Ecuador importa, yo creo que eso es importante, porque hablamos de importaciones, pero ¿qué es lo que importamos? Importamos aproximadamente un 60% de bienes de capital y materias primas destinados a la producción. Eso se requiere para producir más. Importamos aproximadamente un 20% de combustibles, subsidiados o no, eso es indistinto, pero es un 20% de combustibles. Ya estamos en el 80%.
El 20% restante, más o menos, implica esto que se denominan bienes de consumo. Dentro de los bienes de consumo, y voy a aprovechar, y ustedes televidentes no nos están viendo, pero yo veo cámaras aquí, veo relojes, veo micrófonos, todo ese tipo de insumos necesarios para que un medio de comunicación funcione, o pantallas que requerimos para que una oficina pueda difundir su información, para que los bancos puedan estar bien, computadoras, celulares, tablets, también están dentro de los bienes de consumo. Entonces, ¿cuáles son realmente bienes suntuarios? Entonces, ya del 20% seguimos reduciendo. Y muchas veces dentro de este 20% también hay insumos, repuestos y equipos que están considerados como de destino final, que no necesariamente lo son. No sé cómo estén considerados las llantas, por ejemplo. No sé si son bienes de consumo. Pero no le tengamos miedo a la competencia. La competencia crea excelencia. Y si no competimos, no aprendemos a tener mejor calidad. Conversábamos con alguien sobre camisas y me voy fuera del escenario. Y Camisería Inglesa es una fábrica que estaba vendiendo en Colombia hace algunos años y que le seguimos abrochando aquí en costos de producción. Los bienes importados, al tener más aranceles, sean estos de la índole que sean, van incrementándose costos de producción y perdemos competitividad. El Ecuador requiere más competitividad y más bien, en vez de trabar importaciones, porque ahí hay otro lado, no sé quiénes se acuerdan de la ley de Newton. Newton decía que ante una acción hay una reacción de igual o mayor fuerza. Cuando nosotros bloqueamos importaciones a un país, este país hace exactamente lo mismo con el Ecuador. Y el ejemplo perfecto son las cifras del año 2014. Cuando nosotros pusimos salvaguardias direccionadas a Colombia y Perú, resulta que en el primer trimestre del resultado de salvaguardas, sí, bajamos las importaciones. Ok, el efecto desde el Estado estuvo bien observado. Pero, ojo, bajamos más las exportaciones a esos países y las importaciones ya las recuperamos, las exportaciones no todavía. Y atrás de los exportadores hay mano de obra, cadenas de valor, transportes, hay un sinnúmero de cosas que implican decenas de miles de puestos de empleo. Entonces, en vez de trabar importaciones, favorezcamos e impulsemos importaciones, compensemos, de ser el caso, balanza comercial, no a través de bloqueos, sino a través de fomentos, a través de temas positivos, y vamos a ir con un país de mucho más desarrollo y más generación de empleo. El ámbito o el elemento más popular en el Ecuador se llama dolarización. Entonces, los argumentos que se dan es, de esa manera sostengo la dolarización. Entonces, el ciudadano común que nos escucha y nos ve, dice, bueno, si van a sostener la dolarización, yo apoyo el que se reduzcan las importaciones. El momento que se abren las importaciones, ¿se pone en riesgo la dolarización? Si es que las importaciones se abren y no se trabaja en un programa paralelo de fomento de exportaciones, sí se puede poner en riesgo, pero creo que más riesgo pone en evidencia, más riesgo se pone la dolarización cuando tenemos un mal manejo de gobierno. Esta semana ha salido el informe de Contraloría de Deuda Pública. ¿Cuántos miles de millones de dólares en tasas de interés estamos sacando del Ecuador por un manejo irresponsable de deuda? ¿Un manejo irresponsable del gasto público? Yo creo que el Estado también tiene que poner un poco el dedo en la llaga. Hemos visto en estos meses, y se le felicita al presidente por la lucha contra la corrupción, pero más allá de un poco de acusaciones y demás, la pregunta es, ¿y dónde está la plata que se llevaron? ¿Y dónde está esa plata? Porque esa plata no está reinvertida en el Ecuador. Y eso sí son dólares que están saliendo de la economía. Corrupción, mal manejo de deuda. ¿Cuánto nos toca ir pagando por concepto hablamos de salud, de policías, de maestros, pero cuánto pagamos por servicio de deuda excedida? Ahí está poniéndose en riesgo la dolarización. Hay que trabajar el tema de deuda y hay que trabajarlo de manera urgente para corregir esas distorsiones que salen desde el Estado en perjuicio de los ecuatorianos. Y poniéndonos los pies sobre la tierra y hablando de renegociación de deuda, ¿es posible renegociar la deuda?
seamos realistas. ¿Cómo está viendo el resto de países? ¿Cómo está viendo esta posibilidad de renegociación de deuda del anticipo petrolero? ¿Cómo nos están viendo el resto de entidades institucionales de financiamiento internacional al Ecuador? ¿Es posible renegociar o estamos hablando de una utopía? Vamos, la ministra Viteri va a hacer renegociación. ¿Cómo le vemos en ese escenario sentada con el Fondo Monetario o con el BID renegociando deuda? Pensemos un poco más en pequeño, porque cuando hablamos de deuda hablamos de unos montos que hasta escribirlos ocupan una sábana. Pero cuando uno se queda chiro en la vida diaria y tiene la deuda con la tarjeta de crédito, las mismas tarjetas de crédito que ven que uno comienza a tener problemas de pago, le dicen, a ver, vea, no gaste más, renegociemos. Usted tiene una deuda de $10,000 y tiene que pagar en los próximos 3 meses. Vea, le bloqueemos la tarjeta. Lo primero que hacen es bloquearte la tarjeta. Pero, no es que te dicen, sí, siga gastando para yo seguirle renegociando. Le bloqueo la tarjeta y vámonos a 1 año, 2 años. ¿Cómo están sus ingresos? Vámonos a 5 años. Entonces, renegociar no es un mito. Renegociar sin corregir el gasto, ese sí puede ser un poco más complejo. Yo creo que le voy a dar un voto de confianza al aparato económico y creo que la ministra María Elsa ya hizo alguna gestión en el pasado, gestiones que confiamos que no las repita, como declarar un no pago de deuda. Pero si nosotros seguimos honrando la deuda y planteamos mecanismos de repago de deuda o de refinanciación de deuda ampliando plazos, creo que es factible. No sé qué tan factible sea bajar mucho las tasas de interés, pero si vamos dinamizando en términos reales y prácticos del sector productivo, vamos corrigiendo temas como subsidios, vamos corrigiendo temas, ¿qué vamos a hacer con el IES? No le dejemos a un lado. ¿Cómo vamos a ir sosteniendo este tipo de cosas? Yo creo que hay muchas herramientas que el sector financiero internacional va a permitir para que podamos ir levantando. Ahí va a haber que levantar algo más de deuda, pero ir levantando deuda en mejores condiciones, orientado a mejores formas de pago, porque lo que no estamos viendo cuando hablamos de bonos, que es más o menos un porcentaje importante de la deuda, tenemos que ver cuándo vienen los vencimientos de los bonos y que probablemente esos bonos hay que refinanciarlos o de una vez ya ir pensando en cómo manejarlos. Porque se vienen vencimientos del 21, el 22, el 23, el 24, el 25 y el 26. O sea, sí se requiere una reingeniería de deuda y no podemos seguir pateando la pelota para adelante, porque cierto es que este gobierno va del 17 al 21. Pero el Ecuador no es un gobierno, el Ecuador tenemos todavía para rato, y quienes estamos con hijos, quienes tienen nietos, pues no están esperando emprender. Y cuando hablo de emprender, no hablo de los emprendedores que arrancan un negocio, sino hablo de mucha gente que está emprendiendo vuelo para asentarse en otros países. Y eso hay que tener cuidado, porque en el Ecuador hay talento. Desde el punto de vista del gremio al cual tú representas, ¿cuál debería ser el rol de AEADE y el sector automotor de tal manera de sintonizarse con lo que se viene en el país? ¿Cuál sería tu recomendación en cuanto a la responsabilidad que tenemos con la sociedad, con las cámaras, con los gremios? Yo creo que tomarle la palabra al presidente. Este es el momento de que el sector privado asuma sus competencias, pero las competencias del sector privado no están solamente en que les suban o les retiren beneficios tributarios. También están en decir lo que es, señor presidente, el plan de trabajo no es la lista de Santa Claus que llegamos y le pedimos que nos baje el arancel o que nos... No, es decirle, señor presidente, este es un plan al menos, y esto sí es al menos 5 años plazo, para, de ser el caso, topar el tema subsidios, de ser el caso, abrir más importaciones, de ser más competitivos. Y hablo del sector automotor, dicen que es uno de los sectores que más emisiones genera. Perfecto. Nosotros como sector automotor, y perdón, voy a meterme en una idea que se me acaba de venir a la cabeza, es vamos a fomentar con el X%, 0.0 algo por ciento de nuestras ventas, vamos a fomentar reforestación en áreas afectadas, en bordes de ciudades. Entonces vamos a trabajar en huella de carbono,
vamos a hacer esto para mitigar nuestro impacto, pero usted, por favor, no nos trabe importaciones de vehículos eléctricos. Vamos migrando. ¿Qué necesita usted, señor gobierno, para mejorar las redes de distribución hacia las ciudades, para puntos de carga? Yo creo que el transporte pesado y el transporte de pasajeros en las ciudades debe migrar, y esto sí es una opinión muy personal, debe migrar a sistemas eléctricos, especialmente considerando que tenemos hidroeléctricas, más allá del costo que tuvieron. Muy bien, hablamos con Rodrigo Gómez de la Torre respecto del análisis del Plan Económico 2018 y algunos otros temas, como por ejemplo el subsidio. Declaraciones reveladoras e interesantes que nos suman al conocimiento y al interés de la ciudadanía. Ha sido el programa número 29 de Fuerza Motriz. Muchísimas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.